Hola, buenas noches. Bienvenidos a este live. Vamos a esperar a que se vayan conectando. Mientras tanto voy a ir... Hola, Yami, tan linda, tan cumplida. Voy a ir invitando... Por aquí ya se me está conectando Gary. Hola, bienvenidos a todos. Qué rico que se están conectando. Hola, Hola, hola Anita, ¿cómo estás? muy bien, ¿y Qué gusto, tú? qué gusto verte después de tantos años, Ana María. Sí, qué bueno tenerte por acá, qué felicidad. Una súper invitada para los que se están conectando esta noche. Gary y yo trabajamos juntas en un colegio hace bastantico tiempo. No les vamos a decir para que no calculen edades ni nada por el estilo. Pero Gary trabajaba con los grandes del colegio y yo trabajaba con los más chiquiticos del colegio. Y digamos que esa pasión por esos adolescentes y ese trabajo que hacía con ellos es lo que nos convoca en esta noche, es lo que nos tiene acá reunidas, porque cuando empecé a pensar en temas de adolescentes, obviamente la primera persona que se me viene a la mente es Piedad Carizábal, con esa experiencia, ese buen manejo que tenías con esos adolescentes. Entonces estoy feliz y súper orgullosa de tenerte por aquí. Qué felicidad compartir este espacio junticas y bueno, te dejo el espacio para que te presentes un poco de quién es Pia Garizábal, psicóloga, desde Gracias, cuándo. Anita. Bueno, efectivamente no vamos a hacer mucho cuentas, eh, pero yo soy psicóloga hace muchísimos años. Honestamente, empecé trabajando con una población más adulta, sí, pero la vida me regaló maravillosamente la posibilidad de estar con gente muy joven y desde ese momento ya no quise devolverme a trabajar con ciertas poblaciones. Amo, disfruto muchísimo, no es, creo que los adolescentes a veces les hacemos un poco el quite porque vemos un periodo de edad de mucha convulsión, de muchos cambios, donde hay mucha emotividad, donde de pronto los adultos, los padres, ya no tenemos la misma influencia sobre ellos, ni representamos ser como su imagen a la que más buscan, con la que se abren mucho más, pero les digo que es una edad hermosísima, es como todo, decimos los psicólogos cognitivos conductuales, ¿no? Que depende de la mirada que yo haga de algo, de una edad, de un hijo, de una situación, eso me va a dirigir a una emoción. Y así va a ser el comportamiento que yo tenga frente a ellos. Entonces, después de ese es el gran regalo que me dio estar en una institución educativa, ¿no? Ese amor que me queda desde allí, el verlos no solamente a nivel de consulta, que es otra realidad, sino ver cómo llegan, cómo reciben una clase, cómo socializan, cuál es su realidad. Lo más cercano es la institución educativa. Y obviamente pues ya llega por circunstancias de la vida, entre ellas que yo también soy mamá, ya estoy más allá. Tengo ya una hija que ya está saliendo de la adolescencia, ya transité un camino también. Eh, y regresé nuevamente y dije, ahora voy a hacer qué. Hoy en día mi trabajo diario es con gente muy joven y será motivo de otra reunión. No sé si me arriesgue porque Anita me dijo que hace mucho rato me estaba diciendo, pero la verdad, no sé, yo estoy demasiado metida y ha sido un tema un poco complejo atender tantos adolescentes con situaciones en salud mental después de la cuarentena y este ha sido un periodo complejo que ha requerido mucha atención, mucha disposición. Entonces yo le decía, no, no tengo tiempo, pero bueno, vamos a aportar en la medida de lo posible de la experiencia pues de mi día a día. Esa soy yo. Qué bueno, Gary. Sí, como decías, llevaba mucho tiempo persiguiéndote y cuando por fin logramos cuadrar fecha y tema, se nos vinieron a la cabeza un montón de temas que yo sé que me han ido solicitando también los pacientes, las personas que interactúan en estos lives tan buenos, tan maravillosos. Yo les digo que son como mi biblioteca virtual porque quedan guardados. Entonces, si llega una familia con cierta situación, por ejemplo, con esta situación
que vamos a hablar hoy, yo les digo inmediatamente, espere que yo hice un live sobre el tema. Si tenés preguntas de ahí, me contás y te remito a la profesional experta. Entonces ha sido un material muy valioso porque es una biblioteca virtual que tengo ahí guardada para esos temas específicos. El tema que nos convoca hoy para los que se están conectando, bienvenidos Alexandra, Lina, muchas gracias por estar acá. Aleja, por acá se conectó una compañerita, otra colega psicóloga. Bienvenidos, hoy estamos hablando sobre los adolescentes y la sexualidad, ¿cierto? Como desde qué edad empieza, a qué edad le empezamos a hablar, tantas preguntas que surgen en consulta y con estos padres de familia, con nosotros, porque ahí me incluyo, las mías todavía están en primera infancia, pero es ya que llegan a esa preadolescencia y a esa adolescencia y nos surgen como papás muchas inquietudes. Entonces, aprovechemos esta noche. Yo voy a estar pendiente, Gary, de las preguntas que nos hagan para que tú estés tranquila y empieces a hablar sobre el tema. Si te interrumpo por alguna pregunta es porque quiero que no se quede ninguna pregunta por acá volando, pero tranquilo, si no logramos responder en esta ratico las preguntas, nos escriben por el interno y en la medida de lo posible trataremos de responderles. Yo hablo con Gary y les doy una respuesta. Tenemos muy poquito tiempo, pues tenemos una hora, uno cree que eso es mucho, pero Instagram nos saca faltando 5 minuticos, entonces yo te voy avisando cuando tengamos que ir despidiéndonos y haciendo el cierre para que no nos saque muy abruptamente y no alcancemos ni siquiera a despedirnos. Empecemos hablando sobre esa madurez biológica y esa madurez emocional que tienen esos adolescentes que a veces decimos, ¿será que ya está como madurito, cierto? Ya es hora como de hablarle y a que, pues como papás, ¿qué es para ustedes madurez? Hay una madurez biológica, hay una madurez emocional. ¿A qué te refieres con eso, cierto? Entonces empecemos como hablando, Lo que pasa es que, sí, perdón, Anita, siempre tranquila. hablamos de una cosa es la edad cronológica, ¿sí? Del momento en que llego al mundo y el tiempo que ha transcurrido, entonces yo puedo tener 14 años, es mi edad cronológica. Otra cosa es la edad biológica, y es que yo puedo tener una edad cronológica de 14 años, pero tener, no sé, algunos órganos que están más envejecidos, ¿no? Por el uso, por las condiciones de mi genética, en fin. Y tengo algo que se llama la edad mental, ¿cierto? Como la madurez en términos de mi capacidad para afrontar situaciones, para resolver asuntos de la vida, para gestionar mis emociones, qué habilidades tengo. Entonces, muchas veces eso de cuál es la edad, y yo digo, ¿de cuál edad estamos hablando? Es posible que ya yo a mis 14 años, 15 años tenga mi parte reproductora lista, ¿sí? O sea, biológicamente, estructuralmente y funcionalmente puede que tenga ya, ¿cierto? Los órganos listos para. Pero eso es muy distinto a yo tener la capacidad de afrontar una situación donde mis emociones, donde el concepto de afectividad, donde el tema de la seguridad con mi imagen física, mi autoimagen, mis habilidades sociales, otra cosa es tener ese desarrollo, ¿cierto? Entonces, eso de cuál es el momento, yo les contesto siempre a mis chicos, cuando tú sientas que estás listo. Y ya me empiezo a detallar ciertas cosas y ahí es cuando empezamos a ver que no necesariamente, que sí muchas veces para poder acceder a conversar con una chica, en caso de que yo sea un chico, o chico con chico, bueno, no me voy a meter a hablar del tema de orientación sexual porque eso, Otro tema de digamos que conversación. Sí. mi orientación sea heterosexual y yo diga, me da mucha dificultad, siento miedo, tengo respuestas de ansiedad, no sé de qué hablarle, no sé cómo llegar y acercarme a alguien. Si algo como eso, todavía no tengo esa habilidad, no tengo esa competencia, si además soy una persona tímida o con rasgos de introversión, ahora ponerme en un escenario donde donde tengo que comunicar cosas con mi cuerpo, poder verbalizar necesidades y estados de ánimo, pues ahí sí decimos, puede que yo biológicamente o tenga cierta edad, pero ahí es donde está una de las mayores complejidades, ¿cierto? Cada vez, en el año 2002 había unos datos de que el inicio para los chicos de vida sexual, pues estamos hablando de la parte genital, era más o menos 17 años. Hoy en día estamos diciendo que vamos más o menos a los 12, que está el inicio, y
nos devolvemos en el tiempo y 2 años antes posiblemente ya estamos teniendo otro tipo de contactos en el orden de lo sexual, ¿cierto? Juegos, fantasías, todo lo que es la seducción. Entonces pongámonos a pensar si, o sea, vamos a recordar, así sean momentos de la historia distintos, porque nosotros, pues no sé, hace 30, 40 años pasaban otras cosas, Ujú. pero con qué cosas teníamos en la cabeza cuando teníamos 12, 13 años, ¿no? Independientemente de que las condiciones facilitaran o no el empezar a tener acceso a ciertos lugares, no sé, cuáles eran nuestros temores, cómo me ven los otros, estoy muy gorda, estoy muy flaca, no sé, si tengo el pelo, no sé de qué manera, cómo le voy a agradar a los demás. Esas eran nuestras preocupaciones. Entonces, el tema de la sexualidad, pues imagínate cómo lo puedo yo vivir cuando todavía estoy en ese proceso de descubrirme, de reconocerme, sabiendo que además mi cuerpo está cambiando y hay algunas cosas que no me gustan. Entonces, siempre digo como cuando, es que es muy inteligente, una cosa es el IQ, mis habilidades cognitivas, y otra es la capacidad que yo tengo no sé, para relacionarme desde mis emociones con alguna experiencia, en este caso, pues la parte afectiva y la parte sexual. Así es. Gary, aquí tocaste algo de que cuándo, que si estoy listo, que si no estoy listo. Pasa lo mismo con los papás, le preguntan a uno, bueno, ¿y cuándo debo empezar a hablarle de prevención sexual, de prevención de enfermedades, de que si está listo, no está listo, qué le digo, cómo le hablo, qué debo hacer? Entonces se sienten pues como que ya no, ya mi vecino empezó lo que tú decías ahorita, hay unos que a los 14 años ya están listos a nivel emocional, a nivel cognitivo, a nivel de muchas cosas. Y entonces como mi vecino me está diciendo eso y el hijo de mi vecino es tan amiguito del hijo mío, entonces, ¿será que ya debo empezar a hablarle? ¿Cuándo es el momento adecuado que decirle a tus papás que se angustian por este tema que en cualquier momento va a llegar? Bueno, lo primero que también es importante tener claro es que yo educo en sexualidad y afectividad toda la vida. Pues, no. Es decir, yo estoy hablando, dependiendo de la edad de mis hijos Ujú. y de su propia individualidad, esto no es una cosa, no es que yo a los 12 empiezo a hablar de tal cosa, no, el acompañamiento, en lo afectivo, en lo sexual, en el reconocimiento de mi cuerpo, ¿sí? El llamar a las cosas por su nombre, el empezar a hablar del el nosotros como pareja, ojo que eso es muy importante, el referente que nosotros somos en el desarrollo sexual y afectivo de nuestros hijos, cómo vivimos el amor, cómo hablamos desde ciertos principios y valores. Nada, o sea, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, lo estamos haciendo y está impactando el desarrollo y el aprendizaje y la formación sexual de nuestros hijos, ¿no? Entonces, no es en la adolescencia que yo hablo, no, es que es todo el tiempo. El cuidado, cómo le enseño yo a mis hijos a que cuiden de sus propios cuerpos. Cuando hablo más o menos alrededor de los 4 o 5 años ya el tema de abuso sexual, de este tipo de cosas, estoy haciendo educación sexual, estoy hablando de cosas que eso es como una paella, ¿no? Si yo solo le meto arroz a la paella, pues eso no es paella. Sí, es una suma de ingredientes, entonces yo le tengo que meter una cosa a la otra, información, modelos, ¿sí? Y voy metiendo ingredientes y esos ingredientes se van adecuando según el momento histórico, la edad y el tipo de mamá o papá que yo soy, ¿cierto? De mi estructura de familia, de mi formación, de una serie de cosas, porque finalmente tengo que sentirme absolutamente cómodo también hablando del tema, también decir, esto no estoy listo, no quiero, me siento inseguro, necesito el acompañamiento de alguien, entonces eso es muy importante. Y lo otro es que tengo que hablar de cosas independientemente de que no me hayan preguntado. Es que no sé, no me han dicho, no me han preguntado, no, porque es que esto es un tema cuando estamos en la finca conversando, cuando vamos en el carro, entonces de la serie que están viendo, entonces son momentos en los que todo eso hace parte de la educación sexual.
Y no es una conferencia donde yo digo, bueno, niños, hoy vamos a tocar el tema de la sexualidad porque absolutamente nadie va a llegar a la mesa, ¿no? Entonces, esto tiene que ser una cosa que se da de manera natural, eso es como el baile, ¿no? Eso va surgiendo, vamos hablando. Es más, la corporeidad, cómo yo como adulto uso mi cuerpo, el tema del erotismo, todas esas cosas, así no lo diga, así no lo exprese, así no le ponga el nombre, la forma como yo hablo, por ejemplo, todos los hombres son infieles, ¿no? Hoy en día las niñas son, además que las clasificaciones que tienen hoy en día de los grupos, ellos se van poniendo como nombres. Entonces, estas son una cosa, esto es lo que caracteriza a las que son yo no sé cómo, las grillas, perdóname la expresión, ellos las grillas, las guisas, bueno, ellos tienen una serie de categorías y cuando yo escucho eso, como me acerco a preguntar y a saber qué hay detrás de esa pregunta, eso es muy importante. Pero si yo les doy el dato de que hoy en día muchas, más o menos la edad de inicio pueden ser 13 años, yo tengo que empezar a hablar mucho antes de eso. Y ojo, una educación sexual de calidad. Aquí no se trata solo de hablar desde el riesgo, embarazo, enfermedad, ¿Qué es lo que enfermedades de más transmisión piensan los sexual. papás? Ajá. No, 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 yo no puedo educar solo el del riesgo. Es que yo voy a hablar de esto para que disminuir la probabilidad de un embarazo. Es que, no, es que estos muchachos, no, yo no puedo solo hablar desde lo negativo, desde la connotación del tabú, del riesgo. Ustedes no se imaginan una educación de calidad es integral, es hablar del consentimiento sexual, que es una relación consensuada. En Colombia, por ley, cuál es la edad si nadie la cumple, pero bueno, tengo que hablar de placer, porque una cosa es la sexualidad y su función reproductiva y otra cosa es el placer, o sea, y ellos en consulta hablan de eso. O sea, y se tiene que hablar y todo lo contrario y no debemos sentirnos porque hay que generar como la atmósfera, hay que hablar de emociones, ¿sí? Y que es que las emociones son muy intensas, pero son rápidas. ¿Y cuál es la diferencia entre eso y un sentimiento? ¿Sí? Y muchas veces ellos toman decisiones basadas en emociones. No es que siento como una cosa cuando veo a esa persona, estamos hablando de respuesta fisiológica y lo confundo con amor. ¿Qué es el amor? ¿Qué es una relación de pareja? ¿Qué es el noviazgo? ¿Sí? Todas esas cosas, pero yo las vengo hablando desde antes, ¿no? Eh, las relaciones, la diversidad sexual, entre otras cosas, es lo normal que seamos diversos, ¿no? Pero eso es otro, como Otro dijimos ahora, live. eso es otro tema que mejor dicho. Sí, sí. Bueno, y lo otro es que yo creo que es bien importante. A mí me gusta más hacer énfasis. Es más, yo les digo, pues Ana María me conoce, y yo hablo de manera, o sea, yo hablo las cosas como son, ¿cierto? Ajá. Cuidando mucho los términos, la forma. Hay que darle a esto, pues, como toda la delicadeza, pero hay que decir las cosas como son. Muchas veces digo, eh, pues sí, es que cómo se pone un preservativo y ese tipo de cosas, pues sí, son importantes, pero hay que hacer énfasis más como en el tema, por ejemplo, de la violencia de género, de las relaciones de codependencia, del maltrato psicológico, ¿sí? Eso, como muchas veces el yo no tener claro las características de un amor sano, ¿sí? Y el decir, yo no voy a hacer algo que no me da seguridad, que no me da tranquilidad, y cómo mi pareja me está forzando y yo lo permito. Tenemos una relación sexual, pues, genital, o esta relación se acaba porque tú no me amas, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Hay que aclarar eso, miren lo que implica la formación en asuntos que tienen que ver más con el poner límites, entender lo que es amar bonito, como digo yo, ¿no? Y muchas de las cosas inician, además que esos primeros encuentros que yo tengo con el otro, desde el coqueteo, mi perfil, yo siempre digo que tengo un perfil, pues o sea, a mí no me puede servir cualquier persona, eso alguna vez lo hablamos Ana y yo ya, pues así, ¿cuál es el perfil? O sea, usted estaba buscando un perfil o yo tenía un perfil de esa personita, y es muy importante tenerlo, y tener alguna caracterización de cosas que no me dan seguridad,
para estar con la otra persona. Entonces, todo esto es educación sexual de calidad y a veces se nos queda solamente, ¿y cómo hago? ¿Y será que si hablo de métodos de anticoncepción, eso quiere decir que le estoy dando como permiso para que haga tal cosa? No, espera un momentico. Si tenemos, obviamente, yo no generalizo, porque la intimidad de cada familia, las decisiones que se tomen obedecen a una formación, a unas creencias, ¿sí? A muchas cosas. Entonces yo no puedo decir lo que para una sociedad es normal, pues aquí hay que ver la individualidad y las dinámicas de una familia. Pero muchas veces voy a poner una cosa muy concreta. Ya mi hijo, mi hija tiene un noviazgo, tienen una relación que ya sabemos que lleva tiempo. Existe una alta probabilidad que ellos ya estén jugando, sí, que ellos ya estén teniendo acercamientos de algún tipo. Entonces hay que hablar de eso y no hay con el profesional experto, idóneo, pero puede ser de mayor riesgo que yo me ponga una venda, ¿cierto? Y deje de verlo. Es inevitable. Otra cosa es que yo anticipe experiencias, que eso ya también es otra cosa. No se trata de que es que ya los muchachos, no, es que antes hay ciertos límites que se establecen con los asuntos sexuales, con el licor, con muchas cosas, y que yo tengo que tener la capacidad como adulto de ver con lógica las cosas, así como estamos hablando ahora un poco de lo que era la madurez emocional, ¿sí? Pero hay que hablar de todo y desde la forma como yo pues verbalizo en mi cotidianidad los referentes que uso, cómo juzgo o no juzgo ciertos asuntos que tienen que ver con el género, con la masculinidad, con la feminidad. Todo eso es formación de educación sexual. Anita. Bueno, a los que se están conectando, Mari, Carito, Esteban, John, bienvenidos. Muchas gracias por estar acá participando de este live. Estamos hablando esta noche sobre adolescentes y sexualidad. Y Gary, tocaste un tema importantísimo que de verdad no pensamos como padres de familia en eso muchas veces. Y la pregunta más frecuente es si hablo o no hablo de preservativos, de prevención, de enfermedades y no si hablo o no hablo de esa parte emocional que es tan valiosa y tan importante. ¿Cómo empoderamos a nuestros hijos, adolescentes, en una sexualidad sana? Porque es que la sexualidad no implica tan solamente el contacto con el otro, ¿cierto? Porque nos imaginamos sexualidad, el contacto con el otro inmediatamente. Es una sexualidad de nosotros mismos, un fortalecimiento de esa autoestima, querernos, respetarnos, valorarnos y saber hasta dónde son mis límites y saber hasta dónde empiezan también los límites del otro, ¿cierto? Eh, esa parte de la violencia sexual, esa parte de las amenazas, de que si eres mi novio, entonces tienes que dejarte hacer esto para que seas mi novia, para poderte mostrar afuera o para que puedas salir conmigo o te doy esto. Y caemos también en esa etapa del enamoramiento, donde todo es mentiras, enamoramiento, como su nombre lo dice. Entonces, ojo con esto, qué bueno que tocaste este tema, me parece importantísimo porque esa parte emocional nos falta muchísimo. Y si no somos capaces como papás, porque es que, como decía Carlos González, que es un pediatra español que tiene unos libros espectaculares, no solo en primera infancia, sino también en adolescencia, decía, nosotros no somos recreacionistas, ni somos profesores, ni somos psicólogos, ni somos maestros para sabérnoslas todas. Muchas veces no tenemos las herramientas, no tenemos las estrategias, porque también tenemos ese rayón de infancia donde a nosotros como adolescentes nunca nos hablaron de ninguno de estos temas, entonces no tenemos por qué sabérnoslas todas, busquemos un profesional en la salud mental, que los profesionales nos orienten a nosotros como papás qué vamos a hacer, cómo vamos a acompañar a este adolescente y también orienten a nuestro adolescente. Entonces, no nos quedemos callados, esto que acabas de mencionar es importantísimo. Por acá Lucero Lufer nos dice, sí, queda grabado. Y si queda grabado, así es, va a quedar grabado. No importa si se perdió en la primera parte, ahí está la primera parte del live guardadito y también va a quedar en mi canal de YouTube, Ana María Barrera Ortiz, Aprendamos Juntos. Y acá viene una de las preguntas con esto que te acabo de decir, Gary, y es todo eso, devolvernos un poquito como a esa adolescencia, eso que tú mencionas, que me encanta, que es como un ejercicio para los padres,
de devolvernos y ahí surgen un montón de preguntas que pensábamos cuando éramos adolescentes, cómo mirábamos nosotros a nuestros papás, cómo percibíamos que ellos nos estaban mirando a nosotros. Entonces, qué rico que nos hables un poquito sobre esto. Eso es un ejercicio porque nosotros muchas veces damos información eh, o formamos también en asuntos que para nosotros que ya somos adultos son importantes. Pues ¿cómo les parece que es que lo que tenemos es que, ¿y qué es lo que está pasando por la cabeza de un adolescente? Son cosas muy, muy distintas. Y ahí es donde yo digo, a ver, ¿será que sirve? A veces sirve. Que otros dicen, yo no me acuerdo. No, no, yo no me acuerdo. No, la verdad, yo no me acuerdo. Entonces uno dice, bueno, pero, o mirar primero qué es, cómo procesa, cómo ve la vida, qué es lo que le preocupa y a qué le tiene miedo y un adolescente, ¿no? Entonces ellos están pensando, es más, me veo gorda, no me veo gorda, qué vergüenza, cómo entro en un círculo social o no. Posiblemente ellos no están pensando en eso que a nosotros sí nos están deseando. Entonces, es qué es. Yo muchas veces digo, es como si estuviéramos esperando que ese hijo se adaptara a mí y es al contrario. O sea, es a partir de mi observación, yo uso mucho el término papá científico. Sí, o sea, tengo que ser es un papá científico. Yo no doy nada por hecho. Yo observo y hago un seguimiento. Pues yo en eso sí, pues, hago un seguimiento, miro frecuencia, miro intensidad, miro, se está comportando así, hace esto de esta manera, yo me doy cuenta que en esta situación está mucho más receptivo, hago un seguimiento y desde ahí es donde yo empiezo a ver qué, cómo, dónde y de qué manera. Entonces, es eso. ¿Y qué es? Acuérdense, los que no se acuerden, pues busquen un sobrino, hagan lecturas, hay lecturas interesantes de qué es lo que está pasando. Los adolescentes actúan a través de las emociones. O sea, todo lo que tenemos que hacer, más allá de informar, es a través de preguntas, llevar a que ese músculo del pensamiento empiece a generar análisis y cosas, ¿cierto? Cuando uno, y lo digo como mamá, tiene los hijos pequeños, uno les dice lo que hay que hacer y cómo, y la palabra de nosotros es la de ellos, no cuestión, ¿no? Aquí los sermones no sirven, ya en esta edad ni los sermones, ni las cosas largas, sobre todo a las mujeres en la crianza, a veces les caemos gordos, gordas a nuestros hijos adolescentes. Hay un pacientico que me dijo eso, que yo amo a mi mamá, pero me está cayendo muy gorda. Entonces me está cayendo en este momento muy gorda. Y es porque tenemos una tendencia a la repetición, pues como quedó claro, y volvemos sobre lo mismo y le ponemos a eso una emotividad, pues nosotros los hombres son más prácticos, son más concretos, son más precisos, ¿sí? Entonces, esa forma que hace parte pues de nuestro cerebro femenino, por decirlo así, o de las mujeres, tiende también a hacer las cosas de una, a veces que no es muy cómoda para ellos. Entonces hay ¿qué es? ¿Qué pasaría si eran otras épocas? Lo sé, pero si un día cualquiera de nosotros a los 15 años, papá y mamá nos hubieran llamado a la sala, ¿no? Y nos hubieran dicho, venga, usted pues ya con ese noviecito suyo, ya empezó pues y tal cosa. A ver, preguntémonos si realmente nosotros hubiéramos contestado cada una de las preguntas con absoluta sinceridad y transparencia. Pues creo que o nos quedamos callados o nos molestamos muchísimo y posiblemente empezamos más bien es como a reaccionar, a volvernos un poco hostiles. Entonces, recuerden eso, la edad en la cual ellos están, que son de cosas muy precisas, cosas muy puntuales, el sermón, el sentirse juzgado. Entonces, a veces usamos, yo me he dado cuenta que tú crees que yo que soy tu mamá o tu papá que te conozco, pues me hace el favor, o sea, siempre tenemos ahí una suspicacia muy clara y puede que yo tenga ciertos indicios de que están acercándose a tener ciertos contactos o tal cosa, o que alguien está gustando, esto y aquello, pero sepamos preguntar. ¿Sí? Yo no sé si una de las mamás que está ahora, pues que la hijita está ahorita conmigo y yo le mandé, no sé si lo está viendo,
estamos hablando y yo le dije, es que los papás no sabemos preguntar. Exacto, es verdad. ¿Y cómo van pues las cosas? ¿Y te gusta algo? Mm. No somos creativos para la pregunta. Entonces hay que, y para saber preguntar y para poder acompañar, hay que tener tiempo. Pues hay que tener tiempo para mirar, pues para compartir y obviamente la formación, sea en sexualidad o en cualquier otra cosa con los adolescentes, la base de ello es una relación construida con el tiempo. ¿Sí? O sea, es una relación que se construye. Es imposible que yo técnicamente me voy a una conferencia o voy a una asesoría con un experto en adolescentes, ¿no? Y me dan una lista de cosas por hacer. Si yo no tengo una relación construida con mi hijo, pues ninguna técnica va a funcionar, ¿no? Y va a ser muy difícil poder compartir algún tema y sobre todo pues este tema que sigue siendo de mucha complejidad. Tú ahora decías otra cosa y es, nosotros tenemos que saber de neurobiología del amor, tenemos que saber, y tú decías ahora, enamoramientos, ¿no? Pues que por Dios, hay investigaciones que ya dicen que más o menos, en promedio, 24 meses nuestro cerebro está anestesiado. O sea, cuando nosotros vemos yo siempre, yo pues más metepatas de dónde, cuando hacía ciertos cursos de esos, de acompañamientos de encuentros matrimoniales. ¿Quiénes de aquí llevan menos de 2 años en pareja? Pues lleguen y vuelvan. Porque muchas veces el tema, por ejemplo, es, pero es que esta persona es otra cosa, pero es la misma. Lo que pasa es que por un asunto de supervivencia, ¿cierto? De la especie, porque seguimos buscando, pues, la especie para la procreación, nosotros bloqueamos toda la parte racional de nuestro cerebro y está allí toda esa oxitocina, todas esas hormonas, entonces nosotros pues estamos viendo el príncipe azul, la mujer de no sé cómo, estamos anestesiados. Entonces eso hace que nosotros, y más en la adolescencia, donde el cerebro, una de las características que tiene es que es de una intensidad emocional tremenda, y adicionalmente tiene una necesidad de experimentar cosas, ¿cierto? Entonces se juntan el tema del neurodesarrollo en esta etapa de la vida, más el tema afectivo, ¿cierto? Y sexual. Entonces eso es una bombaza, por decirlo así, y hay muchas cosas que hay que hablar con ellos. Entonces miren que yo aquí no he tocado para nada ni enfermedades de transmisión sexual, ni métodos, pues no. Estoy hablando de la importancia, y para mí ese es realmente el tema del acompañamiento y de la formación en sexualidad, y es, bueno, hablemos de, es que nosotros estamos hablando de amor, es más, hay situaciones que nosotros damos por hecho, los niños, cuando empiezan a crecer, ese cerebro empieza a cambiar, ellos empiezan un proceso y es un poquito, a generar un poquito de abstracción, ¿cierto? Hasta cierto momento, y tú lo sabes, Anita, que trabajas con niños, hay un pensamiento muy concreto, ¿no? Entonces, cosas como, yo pensaba que mi papá y mi mamá, eso fue real. O sea, que solamente había una relación sexual para procrear, ¿sí? Entonces mis papás se separan. ¿Y cómo así que mi mamá tiene relaciones sexuales con otra persona que no es mi papá? ¿Y eso como para qué? ¿Y eso qué es? Si se aman, no se aman. 11 años, pregunta al millón. ¿Sí? Entonces, miren que detrás de todo esto hay todo un tema, ni de qué decir cuando no es una familia nuclear, sino que son padres, que hay un divorcio, que son familias monoparentales y que de alguna manera estoy tratando de tener otra relación de pareja. ¿Y qué pasa? ¿Cómo ven mis hijos? El tema del amor, de las expresiones de cariño, eso es educación en sexualidad. Y los adolescentes, no hay nada que te crean si ellos no te ven a ti actuando en coherencia con un niño. Tú le puedes decir que eso es verde, puede no serlo, pero si mi mamá y mi papá lo dicen, eso es verde. Mm.
una adolescente dice, mi papá, mi mamá tienen una relación para mí. ¿Por qué? Porque te están observando, porque están pidiendo coherencia. Entonces, cuando uno se acerca a que sus hijos empiezan a crecer, hay una cosa que hay que hacer, es trabajar en mi inteligencia emocional. Es importante que yo me revise, porque si yo todavía no tengo un mínimo de madurez emocional, va a ser muy difícil que yo le hable de emociones a un adolescente que está buscando coherencia y que me está observando. El tema del amor, hay que hablar, o sea, nosotros nos casamos, nosotros tenemos una relación de pareja, de la forma que sea, tenemos que saber lo que es el amor, tenemos que saber cuáles son las características, que una cosa es la pasión, que una cosa es la intimidad, que otra cosa, una serie de asuntos. Entonces, pues yo, Ana, más que decir y de qué tenemos que hablar, yo me quedo con una invitación muy importante, y es, tenemos hijos que se están acercando a la adolescencia, y cómo estamos nosotros viviendo nuestra sexualidad integralmente. Sí, si soy hombre, si soy mujer, si tengo una orientación homosexual, heterosexual, cuál es mi criterio. Ojo, hoy en día hay un libro, creo que Luisa, que es la terapeuta de familia, mi compañera, tiene un texto ahí en el consultorio, no sé qué colores, y yo un día lo abrí. Los términos para hablar de sexualidad, una cantidad, binario, no binario, bisexual, transgénero, o sea, o sea, ¿se me entiende? Y es esto es de lo que los chicos están hablando. Yo antes de escandalizarme tengo que leer de qué es, cómo es que ellos se están definiendo. Antes de ponerme a eso, pues, no, yo primero leo, después ya puedo asumir una posición, porque yo me tengo que informar. Yo tengo que primero evaluar cuál es el concepto, la forma como en mi cotidianidad yo estoy, mi corporeidad, sí, mis conductas de autocuidado, la referencia que hago sobre una cosa o la otra, mis relaciones son violentas o no, manejo secretismos. Entonces, es imposible y vuelvo y repito, es lo que quiero que se les quede muy claro. Tengo hijos adolescentes o hijos que se están acercando a estas edades, primero revisémonos nosotros, ¿sí? En nuestra salud mental. Porque una cosa es tener un trastorno, o sea, una disfunción sexual, una disfunción sexual, y otra cosa es tener afectada mi salud mental, que eso nos puede pasar al 100% de los seres humanos. Por ejemplo, yo no sé gestionar la frustración cuando alguien que yo quiero ya no, un divorcio, mi esposo ya no, el papá de mis hijos ya no, siento que, ¿qué hago yo con eso? ¿Cómo le expreso yo que me estoy sintiendo un poco amada, que he visto sus cambios, que ya, o que ya yo no me quiero poner bonita, o el hombre ya se está dejando, pues, descuidando demasiado? Eso es educación en sexualidad. Entonces, cuando yo le digo a un hijo, y te vas a ir, o a una hija, te vas a ir vestido de esa manera para ese lugar, pues antes de hacer eso, debo primero mirarme en el espejo, ¿no? Entonces, yo vuelvo y les repito, para mí los adolescentes son fascinantes. Y una de las cosas por las que me fascinan es porque son absolutamente transparentes. O sea, un adolescente también, o sea, un adulto puede que a mí me diga, no, sí, y puede ir a terapia un año entero y pues sí, y hacer toda la inversión en dinero, en tiempo, pero pues es que ¿qué va a pensar ellos si no? Sí, un adolescente no quiero volver, no quiero tal cosa, no creo en el criterio de tal persona, o sea, y como nosotros trabajamos con lo que nos dicen, tenemos como elementos más realistas para. Y otra cosa que me fascina de esta población es porque la confrontación me parece un elemento fundamental para crecer en un humano. Entonces, cuando yo como adulto tengo una gran dificultad, porque yo soy pues la que todo lo sabe, yo soy su mamá, porque soy su papá, no puedo tener una relación tranquila y confiable con, con los hijos. Entonces yo creo que sí, da mucho susto y todo aquello, pero si nosotros queremos que esos hijos, no sé hasta cuándo, ese vínculo realmente, a pesar de que tengamos momentos difíciles, se mantenga,
debemos, debemos también decir que no sabemos, que necesitamos ayuda, y mostrar pues también como que somos susceptibles y vulnerables de aprender y de revisarnos en nosotros. Aquí mencionaste, Gary, unos puntos importantes. Primero, la forma como le preguntamos a nuestros hijos, no solo a estos hijos adolescentes, sino también desde la primera infancia. Tendemos a hacer preguntas directas. mm, ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Qué hiciste? ¿Y si jugaste hoy? ¿Si te comiste todo? Entonces, ay, es que son monosílabos, le contestan a uno sí o no, y cómo le estás preguntando. La pregunta da una respuesta sí o no, o Sí, la como respuesta somos es cerrada. es una Ajá. respuesta cerrada, ¿cierto? Entonces, o como somos buenos paisas, también culturalmente vemos que tendemos mucho al negativismo y anteponemos el no, entonces no hiciste esto, no. ¿Cómo que no? Yo misma le estoy diciendo que si no lo hiciste. Le estamos anteponiendo el no, todo lo vemos malo. Entonces, la forma como se lo preguntamos juega un papel importante y desde la primera infancia, yo diría desde pequeñitos, empezarnos a abrir como con esas preguntas y tratar de que las preguntas sean como más abiertas, más conversaditas, ese juego de roles que hacemos en familia, ¿cierto? Ese compartir esos momentos específicos, porque también acabándolos de recoger en el colegio bien cansados después de un partido de fútbol, están agotados y empezamos, y entonces, ¿sientes qué pasó? Y la niña que te gusta, y si le diste esto, y entonces tal cosa no vamos a recibir la respuesta que queremos. Ese fue un aspecto que mencionaste que me parece valiosísimo. Otro aspecto que mencionaste es cómo estamos viviendo nosotros como adultos esa sexualidad, cómo estamos nosotros viviendo como adultos esa relación en pareja. Ahorita nada más antes de empezar el live, las niñas estaban, la mayor, que tiene 7, le estaba leyendo a la menor que tiene 5. Entonces, mira, mamá, estamos leyendo el libro que compramos en el colegio y mira la parte aquí que dice tan bonita y yo que mi amor, cuando mi papá y mi mamá se casaron, pues era el cuento de una niña, cuando mi mamá y mi papá se casaron, se daban unos besos con ternura. Mira, mami, como tú. Entonces, y uno lo subestima demasiado, uno dice, ¿y esta cómo se da cuenta? ¿Si dirá que sí se da cuenta? ¿No se va a dar cuenta? ¿Cierto? Entonces estamos peleando, entonces ni lo miro, ni le hablo. Sí se están dando cuenta de cómo los adultos están gestionando esas emociones, esas peleas, esos conflictos, esas conversaciones. Entonces no subestimemos a ese niño ni tampoco a ese adolescente. Ellos siempre se están dando cuenta de eso. Entonces esos aspectos que mencionaste me parecen valiosísimos. Qué rico que los traes acá esta noche porque nos pasa frecuentemente. Nos pasa frecuentemente. Normalmente es la educación basada en la pregunta, ¿no? Es la educación en el estar ahí, Ujú. en el pasar tiempo. O sea, yo desafortunadamente a veces, no es que para mí es importante, pero es lo último de la lista. Entonces, el tiempo que yo le dedico a algo, y obviamente eso está marcando es la prioridad que eso tiene en mi vida. Cuando yo digo tú eres importante para mí, pero no tengo tiempo, ¿sí? Para acompañarte, para tener una conversación tranquila, porque estoy a la carrerita, ¿sí? O no, no, tranquilo que yo sí te estoy escuchando. Espérate que es que tengo que terminar este informe y mandarlo. Eso es o sea, qué coherencia, si eres importante, pero no tengo el tiempo y no solo pues el tiempo que me senté 20 minutos, sino que yo esté en ese momento emocionalmente dispuesto para la conversación o hasta para jugar parqués, yo qué sé, que hasta no juego de parqués, sí, estamos hablando de cosas y estamos interactuando. Entonces, a veces pensamos que la única forma, es más, la forma menos adecuada de saber realmente qué está pasando en la vida de nuestros hijos es preguntando. Yo preguntando me quedo tranquilo, o sea, no, muchas veces o no sé preguntar o la respuesta que me dan es una respuesta pues muy desde lo que yo sé que tú quieres escuchar. Entonces hay que estar presente, hay que observar, hay que hacer más silencio, que nos pasa mucho, tendemos a hacer todo una conferencia.
pues, y decirles cómo deben actuar. A estas edades hay que hablar poquito, Yo les digo que eso se convierte como un balbuceo en el oído. Blu, 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 hay blu. que hablar poquito y hay que observar mucho, ¿sí? Y así como una cosa muy conductista, pues si hay psicólogos allí, es cómo es mi análisis funcional, cuándo, cómo, en qué momento, ¿cierto? O sea, cuáles son esos y tener hasta una línea, y, a ver, esto se presenta así, este día está más expresivo, menos expresivo, y sobre eso me voy yendo. Hablar, sermonear menos, hablar menos, escuchar más. Cuando pregunten algo, pues si vamos otra vez al tema de la pregunta, es pues indagar de dónde viene la pregunta, pilas con o sea, con reaccionar, eh, porque ahí sí, mejor dicho, nada. Y entonces me devuelvo a la importancia de trabajar mi inteligencia emocional, porque si tengo pues una predisposición a disparar, sí, a reaccionar y no hacer el pare, pues el padre, un momentico. Entonces corro el riesgo de que ese momento, que era el momento en el cual se podía dar un tema, o sea, yo creo que conversar es eso, conversar no es un monólogo, conversar no es yo decirte lo que debes hacer en qué momento, es escuchar muchísimo. Si agudizamos y mejoramos como en esa actitud, sí, a estas edades, yo creo que nos va a ir bastante bien. Porque a veces digo, los profesionales a veces estamos para cosas muy puntuales, pero hay ciertas cosas que a través de la observación que nosotros hacemos como padres, que tenemos a nuestros chiquitos, como cuando alguien dice, es que yo lo traje, no, ¿qué? ¿Yo lo traje? No, 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 es que usted está con su hijo todos los días. Usted es el que observa, usted es el que puede intervenir. Yo no, yo doy unas pautas, pero usted es mi coterapeuta principal. Pues, o sea, yo es que puedo decir lo que sea, pero yo con todo respeto digo, ¿y cómo se basa entonces una intervención, un acompañamiento a un adolescente si los padres no están siempre en el momento del entrenamiento, en el momento de la discusión? Es más, los chicos no les importa. Siempre dicen, tus papás van a venir a hablar conmigo y vamos a hablar de cosas, no en detalle, pero vamos a hablar porque como papás necesitamos entender, saber de neurodesarrollo, de lo básico, pues tenemos que saber de estrategias de afrontamiento a estas edades. Y ellos, pues, yo no me encuentro al primero que me diga no. Si dicen, bueno, pero vas al detalle, no, tú sabes, así como este espacio es absolutamente respetuoso, ¿cierto? Esto no es de chisme, pues, ni el detalle, ni mucho menos, pero ellos lo entienden desde el principio. Entonces, papás con adolescentes, primero revisémonos nosotros. Miren, por ejemplo, que ellos no hacen clic con todas las personas que acompañamos esta población, porque a ellos no les gusta nada que sea como lleno o esos discursos muy elaborados. Sí, hay que ser muy respetuosos, pero manejar el tema de la cercanía y escucharlos muchísimo, escucharlos demasiado. A veces hay unos más introvertidos que otros, hay ciertas ayudas, hay ciertas cosas que uno técnicamente puede usar para que ellos se hablen. Ay, pero hablemos menos, por favor, escuchemos más, observemos, antes de hacer un juicio, por favor. Una de las cosas que yo les digo siempre cuando entran es, aquí no van a encontrar un ser humano, los psicólogos tenemos que preguntar mucho, somos muy preguntosos. Pero primero yo les digo una que otra cosa de mí, pues, sí, yo monto bicicleta, sí, o sea, yo soy aquí un ser humano un poco avivo y perder ese miedo a decir cosas importantes, pero sobre todo decirles esto, no, aquí no es un espacio donde se te juzgue, ellos en ese sentido se abren y después te permiten que tú les des una opinión y les pongas un límite, ¿no? Pero todo basado como en una relación de mucho respeto, que al tiempo como, bueno, yo estoy como hablando mucho en la María. No, tranquila, sí, vamos bien de tiempo, pero sí nos queda poquito. Qué bueno que mencionas eso, porque yo les digo también mucho a los papás, hay que leer y hay que aprender de neurodesarrollo y hay que mirar en qué etapa del desarrollo se encuentran nuestros hijos. No es que nos vamos a poner a estudiar, pero sí hay que leer. No solo los psicólogos ni los pediatras tienen que saber sobre actualización en neurodesarrollo, en neuropsicología, en crianza. Hasta muchos pediatras reconocen que lo que vieron de crianza lo vieron por allá en segundo o tercer semestre de puericultura.
y que se quedaron corticos en eso. Y muchas veces como papás, ¿a quién recurrimos primero? Al pediatra, lo que nos diga el pediatra. Entonces, hay que leer nosotros como papás y empoderarnos también, lo que tú decías ahorita, que están hablando de unos términos, pues mirar qué son esos términos, que están hablando, nosotros decíamos antes nos encarretamos, ahora dice el parche, ni siquiera el parche, Las me etapas robó, antes del noviazgo, la charla, el prenoviazgo, o sea, pero más, ahora que estás mencionando eso, también hay que saber filtrar, ¿no? Hay muchísima desinformación y nos eso ha sí. hecho un daño tremendo. Ese no es el tema, pero es que el índice es que está deprimido. Es que, no, a ver, entonces hay que saber qué leo, cómo leo. Entonces estos adolescentes de hoy en día tenemos una serie de expresiones que de entrada nos están bloqueando la posibilidad de abrirnos y de flexibilizarnos a una realidad, ¿cierto? Es que esto es las generalizaciones. Entonces yo para poder tener una posición debo tener información que no es la que se da de manera informal a veces con los amigos. Y tener muchísimo cuidado como a los adolescentes no les gusta que los pongan en evidencia, ¿no? Ujú. Y está saliendo con yo no sé quién, y ya contaste que tienes novio. No, por favor, o sea, seamos absolutamente respetuosos con la intimidad, porque muchas veces se nos va la mano y hacemos una fiesta de algo que para un adolescente es absolutamente privado. Así Si, es. si a alguien le gusta o no le gusta, si estaba nervioso o nerviosa porque no sabía cómo vestirse para ir a un lugar. Y Ujú. nosotros pues en el teléfono con la hermana, con la tía, pues diciéndole si ves pues a este, como pues no, 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 seamos absolutos, eso se llama ser discreto y opera para cualquier cosa en la vida, pero a estas edades pues sí que son bien, bien susceptibles de los chats. O sea, ustedes no se alcanzan a imaginar, porque nosotros pues ya a estas edades, pues ellos nos cogen el celular, dejamos un chat abierto y es que yo le hice un comentario a una amiga, si ves pues a este, que, o Mm. sea, cosas que yo digo, pues cómo, pongámonos hasta en el papel de adultos y yo veo que alguien escribe y sugiere y da por hecho alguna situación de esa manera, nosotros inmediatamente vamos a tomar distancia de esa persona. Entonces, bueno, muchas cosas por hablar, mejor dicho, No, pero y qué bueno esto que mencionaste como para cerrar, y es que también saber filtrar es importante porque estamos también expuestos a mucha información y la salud mental de un niño y de un adolescente es supremamente frágil, la salud mental en general. Y si nosotros no recibimos la información adecuada o no la sabemos filtrar, podemos caer como en falsas teorías, lo que tú mencionabas. Yo tuve una vez una niña de 9 años que me dijo, mira, yo vine acá, pues mis papás me dijeron que viniera acá, pero es que yo ya leí en Google lo que yo tengo. Busca, porfa, si va por el lado de una bipolaridad, o sea, de 9 años, busca si va por el lado de una bipolaridad o yo creo que yo ya soy esquizofrénica. Entonces yo le decía, no, bueno, no, ¿y, además y, que y qué yo les digo una averiguaste cosa, de bipolaridad y de esquizofrenia? O sea, de 9 años. Entonces llegan súper empoderados con una terminología que... que además es absolutamente falsa Exacto, y muchas veces es propiciada por los adultos. O sea, es exacto. que no, no, no. Y es un tema de muchas veces uno, o sea, yo digo, cuando, pues, cuántos años hemos estudiado, cuánta experiencia tenemos, y a veces dices que yo busco en Google, Ujú. no dice, pues entonces yo no soy dramática, no me gusta, creo que uno tiene que ser muy respetuoso, muy estudioso, Ujú. clínicamente desarrollar mucha habilidad, pero también a veces se nos está yendo la mano y eso es muy íntimo, o sea, es un tema, voy donde un profesional, ojalá que sea especialista, en eso sí les puedo hacer mucho énfasis. Una cosa es hacer psiquiatría, psicología general, otra cosa es Ajá. tener una formación en cierta edad específica y tener la experiencia también, porque hay cosas que yo digo, los libros y la universidad no nos lo explican, es ahí en el día a día, en la observación Sí, y todo lo demás, que empezamos a darnos cuenta de ciertas cosas. así Bueno, es. Ya se nos quedan
4 minuticos, Gary, y para cerrar este live y no nos saque y si nos quede grabado, ¿qué quieres? Una frase como para despedir a estas personas que nos siguieron hoy. Gloria, Ana Grillo, Patti, Gloria, otra Gloria por aquí, Gloria Orozco, que se conectaron al final. El tema de hoy fue adolescentes y sexualidad. Mi invitada fue Piedad Garizábal, psicóloga, ha trabajado muchos años con adolescentes. El live queda grabado para que lo vean desde el principio. Pero entonces, ya para despedirnos, qué pesar, el tiempo se va volando, para despedir a esta invitada tan maravillosa, una frase, algo que nos quieras dejar como para que los adultos, para estos papás, yo todavía no tengo adolescentes, pero que es ya que me toca, tengamos en cuenta cuando estemos en esta etapa. Adolescencia, ser papás para ser pareja. Hay que revisar nuestra inteligencia emocional. Hay que revisar nuestra forma, nuestra manera de afrontar las situaciones de la vida. Ser papás es una tarea que requiere mucha madurez, mucha madurez. No solo el conocimiento, sino la capacidad también de involucrarnos de otra manera. Eso es lo que les quiero dejar. Por eso los procesos a veces no avanzan, porque los papás seguimos incurriendo en las mismas formas y no nos cuestionamos y no generamos conciencia. Entonces, buscar ayuda, llevar a un hijo para que sea atendido, no va a funcionar, no va a funcionar, más allá de un medicamento, más allá de un profesional en el área de la psicología, si yo no me reviso y verifico cómo anda mi salud mental. Sí. Eso sí se los quiero dejar muy, muy claro y es innegociable, al menos conmigo. Mire, papá, y los papás, si hay alguno que me está escuchando, cuando yo veo eso se lo digo con mucho respeto, pero con toda la ética del mundo. No tiene que ser conmigo, revisa, yo lo hago. Mm. Yo soy mamá, pues ya el más grande pues ya pasó por ahí, pero yo lo hago. Y para ser terapeuta o para trabajar en clínica hay que tener y hay que permitir que otro te vea y cuestionarte y revisar cómo está tu inteligencia emocional. Con eso sí se los quiero pues, bueno, se los quiero decir que eso les va a ayudar muchísimo y lo van a hacer muy bien si parten de esa base. Espectacular, gracias, gracias. Qué rico haberte tenido acá. Creo que no será el primero ni el último, creo que este es el primero de muchos que pueden venir referente a los adolescentes. Hay muchos temas ahí en el tintero. Necesito que me saques por favor el espacio. Muchas gracias. Te mando un abracito desde aquí, desde la virtualidad y gracias nuevamente por haber aceptado esta invitación. Gracias a ti porque me convenciste y a todos los que allí están escuchando, pues hacía muchísimo. Yo les digo pues que la más montañera, los muchachos me explican, me ayudan mil veces a tomar selfies, yo nunca he aprendido, entonces para mí, pero bueno, de todas maneras aquí lo que importa es el conocimiento más que las formas, la intención, con toda la ética del mundo. Una feliz noche para Feliz todos. noche para todos. Gracias por a todos los que se conectaron. Chao. Chao.